Y me da mucho gusto saludar en esta ocasión a Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Caracol Servitur, México. Gracias por estar levantándote temprano con nosotros, Octavio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días, muy contento, fíjate, pero ya caminando desde temprano aquí. Eso es todo, Estamos me da en... muchísimo gusto. Y sabes que hay muchos temas para platicar contigo, pero creo que vale la pena comenzar ahora sí que por el principio, porque ustedes están señalando que va a haber una derrama importante derivada de este fin de semana, que es el fin de semana de Semana Santa. Platícanos al respecto, por favor. A ver, hay una estimación por parte de nuestra organización que la derrama va a ser interesante en estas 2 semanas, más de 300,000 millones de pesos, pero también tenemos reportes al día de hoy de algunos espacios que tradicionalmente reciben visitantes, por ejemplo Acapulco de Juárez, en donde la ocupación está alrededor del 65-67%. Va un poco lenta la ocupación de visitantes en algunos destinos turísticos. Aún así, al ser una temporada de turismo religioso, pues estimamos que gran parte de los principalmente nacionales van a acudir a las 84 catedrales que tenemos o a las 196 iglesias, conventos y exconventos que tienen un carácter histórico. Las peregrinaciones forman parte de una derrama económica importante, principalmente en temas como alojamiento, transportación, restaurantes, bebidas. Y pues, tú lo sabes, Juan Carlos, que hay sitios que forman parte de una gran tradición, no nada más arquitectónica, sino también de arte sacro, que se encuentran en todo nuestro territorio nacional. Gran parte de ellos, bueno, son de los que reciben más visitantes durante todo el año, como está la Villa de Guadalupe en la Ciudad de México, o la de la Virgen de la Concepción en San Juan de los Lagos, o la Virgen de Juquila, que está en Oaxaca, ¿no? Y también la de la Expectación, que está en Zapopan, o la Virgen del Rosario en Talpa, Jalisco. Pero también hay otros centros o santuarios que son importantes, que también se visitan en esta temporada, como el del Santo Niño de Atocha en Fresnillo, Zacatecas, o el de Cristo Rey en el Cerro del Cubilete. Y así te puedo seguir diciendo, porque tenemos una gran variedad de destinos donde visitar de arquitectura sacra, que finalmente pues en estas fechas los visitantes nacionales van también a esos lugares. Oye, estimado, y quiero hacerte una pregunta que tú Sí. como un líder empresarial en este sector, eh, ¿cómo ves la infraestructura que tenemos precisamente en este tipo de turismo que se ha vuelto muy relevante? Porque, por ejemplo, uno ve lo que sucede en el Camino de Santiago en España y Ah. existe toda una infraestructura para que la gente, es más, hasta deje sus mochilas y pueda caminar sin ningún problema, ¿no? Y que tenga sus maletas, su equipaje o lo que lleve consigo, porque también, no sé, no es tan recomendable andar caminando con una maleta. Llegue de un punto a otro punto y lo está esperando directamente donde va a hospedarse y demás. Entonces, hay una infraestructura muy bien armada por ahí. Aquí en Ujú. México hemos visto a veces rezago en alguna parte de infraestructura frente a lo que sucede en otras partes y es por eso que es ahí donde se dice que tiene que cerrarse este espacio, este gap que existe entre México y otras grandes potencias en cuestiones de turismo. Entonces, en cuestiones religiosas, ¿cómo vemos este tipo de infraestructura y la actualidad que vive nuestro país? Mira, Juan Carlos, es una realidad que uno de los pilares fundamentales dentro de nuestro sector turístico nacional es el turismo religioso y las peregrinaciones que se presentan. Incluso la de la Virgen de Guadalupe es una de las peregrinaciones más importantes y con mayor fluencia de visitantes de todo el mundo. Pero también hay otra realidad, que la infraestructura se tiene que mejorar. Cualquier inversión, Juan Carlos, que hagamos en infraestructura es positiva. La inversión en infraestructura se queda, trasciende las generaciones, trasciende los años. Entonces, sí, el turismo religioso, que siempre lo hemos visto como una actividad que se da, o sea, que sucede por las creencias de todos nosotros, requiere también tener esa visión de un turismo que genera una derrama económica importante. Es decir, no porque suceda de manera natural, porque pues estás hablando de que hay 97 millones de mexicanos y mexicanas que se identifican como católicas y que son los que principalmente llevan a cabo estas peregrinaciones, o una parte de ellos lleva estas peregrinaciones. No porque exista y suceda de manera natural, no deba de tener una visión de turismo en la cual se integre, se mejore la infraestructura, se mejoren los recorridos y se establezcan dentro de estos recorridos una ruta turística que sea inteligente. Te voy a dar otro ejemplo. Muchas veces cuando hacemos, o cuando tú vas con un ingeniero
que te diseña una autopista o una carretera o algún tramo para que pueda conectar una ciudad con otra ciudad, pues el ingeniero lo que busca es la manera en la que puedas hacer ese tramo de manera segura y de manera ágil. Pero si tú le pones un ingrediente y sumas a esas mesas a personas especializadas en el turismo, especializadas, o sea, especializadas en el turismo, posiblemente te digan que pongas un mirador o que pongas un señalamiento o que pongas una gasolinera o que establezcas algo que te genera turismo. O sea, el turismo no nada más es ir a la playa, ir al sol o llegar a tu destino final, sino el turismo debe de ser visto como esa ruta que tiene un recorrido y que en el recorrido te da diferentes experiencias. Ahí me parece que hay una gran oportunidad porque seguimos viéndonos como este gran país en donde tenemos 32 entidades federativas que si bien es cierto están conectadas, la realidad es que en términos de turismo no nos vemos como un gran destino turístico nacional. Es decir, seguimos viendo lo que sucede en una entidad y pareciera que cruzas la línea que divide un estado de otro y ya hay otra intención, otra idea. Entonces, ahí hay una asociación de secretarios de turismo de México que trabaja desde hace varios años, en la cual nosotros hemos participado, principalmente en la anterior administración, en donde se abordaban gran parte de estos temas, el buscar el que todos no nada más tuvieran una identidad de acuerdo a lo que puede ofrecer cada destino, sino también en cómo se pueden generar vínculos de cooperación, pero ahora eso hay que bajarlo a la parte de Claro. infraestructura. Entonces, ahí sí, Juan Carlos, me parece que la inversión que se puede hacer es importante y siempre van a haber áreas de oportunidad. En términos de inversión de infraestructura, siempre vamos a encontrar algo que se pueda mejorar. Y lo que se haga genera trabajo, genera empleo, genera riqueza, pero también te genera un futuro, ¿eh? Completamente de acuerdo. Y sabes que para que se haga cualquier inversión en nuestro país, y ahí voy a agarrar esto para ligarlo, tiene que haber seguridad, tiene que haber certeza. Y la realidad es que muchas veces lo que se ha exigido desde ustedes, liderazgos empresariales, es que en el país pues siga habiendo Estado de Derecho, siga habiendo la posibilidad de que las empresas puedan llegar a invertir en una región, en algún estado, sin pues el miedo de que lleguen a extorsionarlos, de que les pidan, les hagan cobro de uso, el cobro de piso y Cobro de demás, ¿no? piso. Ujú. Por parte de los grupos criminales. Entonces, es una realidad que vive México y con la cual han tenido que sortear muchas ocasiones los empresarios, ¿no? Mira, nosotros hemos sido muy insistentes en que uno de los aspectos que más tiene un impacto en el sector que se encuentra en la economía real, que es la economía de calle, la de banqueta, la de mostrador, la de los negocitos, que ahorita me voy a ir a echar aquí unas tortas de cochinita, por ejemplo, esa es economía real. El impacto más importante tiene que ver con temas de seguridad. Ayer tuvimos una conferencia de prensa hablando de las líneas, del registro de las líneas telefónicas y de la importancia porque hay una fecha límite para el registro, se hace con los operadores y hemos visto que a partir de que se implementó la estrategia contra la extorsión, en uno de los segmentos, como es el de las llamadas telefónicas, se ha reducido de manera importante la ansiedad que se tiene respecto a la extorsión que se recibe a través de estos medios de comunicación y que ha venido creciendo el que la ciudadanía cobre confianza en denunciar de manera anónima en el 089. Eso ha sido parte de lo que nuestra organización ha venido impulsando, la capacitación a los dueños y dueñas de negocio, pero también a las comunidades para aprovechar lo que logramos, porque ese fue un logro de Concanaco Servitur, fue algo que se le presentó como petición a la doctora Sheinbaum cuando era candidata y que se trabajó con su equipo de seguridad pública y protección ciudadana durante todo su primer año de gobierno. Y eso se tradujo en una reforma, en una ley que tiene más tipos de delito, que tiene una estrategia, que tiene unidades especializadas. Ahora, ¿qué sigue en ese camino? Que es donde nos hemos enfrentado contra una pared. Mira, por más intención que tenga el gobierno federal en crear una ley general contra la extorsión, si los gobiernos estatales no modifican sus códigos y sus leyes para adaptarse a esta ley que es de observancia general, siguen dejando abierta una puerta para que el delincuente pueda salir avante ante este tipo de ilícitos. A nosotros realmente nos llama mucho la atención que en las entidades federativas, pues pareciera que esta ley no generó eco cuando debió haber sido su principal prioridad
principalmente de los legisladores. Hay un observatorio que Concanaco estableció para ver el comportamiento de esta reforma y ahí pues como que un doble discurso, ¿no? O sea, están más enfocados en resolver sus temas, los que les interesa de la agenda política, que ya están muy adelantados, a resolver los temas que realmente le importan a los ciudadanos reales, a los que producen, a los que generan la economía, ¿no? Entonces, como esta situación que genera el equipo de presidencia de la República, pues requiere también aterrizarse en en las entidades federativas. Es una inversión muy importante en términos de que eso nos brindaría resultados ante un delito que es uno de los que más nos duele, ¿eh? El del cobro de piso, el del impuesto criminal, el del derecho de paso, pero el que más le pega a la ciudadanía es el que se lleva a cabo las extorsiones a través de líneas telefónicas. Mira, querido Octavio, ya desgraciadamente se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero creo que es una reflexión que siempre he tratado de hacer cuando estoy al aire, cuando platico, cuando hablo con cualquier persona, que es cuando hay esta disonancia entre los liderazgos, ya sea políticos y empresariales, y cuando los objetivos de uno se sobreponen a las realidades del otro, es cuando empieza a haber grandes problemas en una nación. Y la realidad es que si se genera política pública que no está apoyando y se genera política pública que está fuera de la realidad que viven los ciudadanos, los empresarios, pues es ahí donde hay problemas, ¿no? Entonces, pues por eso me gusta platicar contigo, querido Octavio de la Torre, Gracias, Juan presidente de la Carlos. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, porque vemos la realidad de justo los pequeños comerciantes, las personas que están ahí afuera y que pues mueven al país. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Imagen Empresarial. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya hay que pensar en grande por los pequeños. Así es. Tengan buen día. Ten un buen día tú también y nosotros